De nuevo estamos aquí a las 8:45 con la discusión sobre la reforma tributaria. Quiero ver, vamos a pasarle la palabra a nuestra compañera Rocío Lazo para que nos diga qué es lo que se dice en redes sociales. Gustavo, Rocío. comenzamos con la revisión a través de nuestro Twitter, los comentarios de nuestros televidentes. Susana de Valdés, las reformas interesan más sin limpieza, corrupción, más impuestos. ¿Para qué? ¿Para dónde? Por Guatemala nos dice, ¿por qué no mejor presenta el gobierno un plan de disminuir al máximo la corrupción, el despilfarro y el contrabando? Elmer Palencia, una cosa es lo que quiere el Ejecutivo, otra muy diferente es lo que quiere la ciudadanía, no más impuestos. Por Guatemala nos vuelve a decir, primero que demuestren que pueden gestionar eficientemente y con transparencia, y entonces que hablen de subir impuestos. Le agradecemos por participar a través de nuestras redes sociales y lo invitamos a seguir mostrando su opinión a través de ellas. Gustavo. Muchas gracias, Rocío. Juan José, la crítica sigue siendo la ineficiencia del gobierno. Sin embargo, hay grandes necesidades por afrontar. ¿Existe esa conciencia dentro del Congreso de ver de qué forma se afrontan los grandes problemas nacionales? Yo diría que sí, tal vez esta actual legislatura ha tratado de despegarse de lo que usualmente ha sido, digamos, el actuar en el Congreso de la República. Seguramente las necesidades de Guatemala son ilimitadas y los recursos son limitados. Y entonces también entra un tema de la capacidad de recaudación, si nos vamos a endeudar más, es decir, todos esos elementos los tenemos que analizar y entonces entra el tema de calidad de gasto y transparencia y priorización y reactivación económica, porque nadie puede ocultar que sí ha habido una parálisis ahorita económica en el país que va en todo sentido, ¿verdad? O sea, no se logra ver que las carteras avancen, crisis en salud, crisis en educación, pero yo le diría que por lo menos a nivel de nuestra bancada y de otros diputados con los que hemos podido platicar este tema, sí hay claridad de que hay necesidad de muchas cosas, pero que a veces obviamente será el Ejecutivo el obligado a ir a explicarnos esas necesidades, en qué cartera lo quiere aplicar y cómo lo quiere Juan usar. José, pero digamos, usualmente este tipo de proyectos legislativos se aprovechan para que los diputados puedan sacar ventaja del gobierno. Es decir, lo que ha habido hasta ahora es que, por ejemplo, de parte de la bancada oficial ha habido un cierre a ciertas concesiones como contratos, como plazas. Es decir, ¿existe esa expectativa en el Congreso de poder retorcerle el brazo y sacar proyectos específicos? Mire, yo esperaría que eso haya acabado definitivamente. No solo proyectos, ahora plazas. Plazas. Sí. Sobre todo plazas. Sí, seguro. Yo esperaría que ese tipo de prácticas realmente, si no ha terminado, que haya el principio del fin de ese tipo de temas. Yo creo que estamos viviendo otra Guatemala después de lo que pasó en 2015 y creo que es importante que cada diputado se haga responsable de su actuar. De nuestra parte, nosotros lo que buscaríamos obviamente es que sea un presupuesto balanceado, equilibrado, que obviamente hubiera habido una ampliación de la base tributaria, que se hubiera una simplificación del pago de los tributos y otra serie de características que podríamos hablar en otro programa. Yo les diría que no creo que muchas de las bancadas, por lo menos las bancadas mayoritarias, estén en la posición de sentarse a extorsionar por un presupuesto. Al contrario, yo creo que están muy claros de que el costo político que existe de aprobar una reforma tributaria sin los consensos, sin el análisis adecuado y sustentado de esto, sería un dispararse en el pie. Hablemos sobre esos escenarios del impacto político, Samuel. ¿Han hecho ustedes algún tipo de apreciación sobre lo que pudiera pasar? Ya tenemos convocado para este sábado una nueva manifestación. Y podría ser que estas siguieran de aquí hasta que ya haya un resultado por parte del Congreso de la República. ¿Qué potencial le ven a ustedes a esto como para que fuera en cierto momento un factor desestabilizador del gobierno de Jimmy Morales? Bueno, digamos, las reformas tributarias regularmente se impulsan en los primeros 2 años de gobierno, siempre son un tema que se reconoce y yo creo que aprovechó bien el momento el gobierno actual para empujarlo en el tiempo político correcto. Digamos, siempre va a haber rechazo a los impuestos, esto siempre va a pasar, pero probablemente no va a ser un desgaste tan fuerte si maneja bien el tema. El problema es que no lo está manejando de acuerdo a las demandas de la plaza, por ejemplo, de la corrupción, y esto se ve porque la reforma sigue manteniendo las mismas rigideces de la política fiscal. Esto quiere decir que si, bueno, primero falta un plan de gobierno para decir en qué van a usar los recursos, ¿verdad? Entonces, si aumentan la recaudación
de todas formas va a seguir siendo la Constitución la que decida dónde colocar los recursos. No se van a paliar las crisis visibles, digamos, en salud, en educación, en este tipo de cosas. Desempleo, y esto sí puede tener una repercusión después. Ahora, si no se aprueba la reforma, ahí, y se aprueba un presupuesto que la contempla, ahí sí va a ser un desgaste ¿Cómo fuerte. queda el poder político del CACIF en este caso? Se acerca a la Comisión de Finanzas, convoca un diálogo nacional y ni el Ejecutivo ni el Congreso de la República hace eco de ese llamado. Es muy interesante, digamos, la pérdida relativa que tuvo de poder el CACIF frente a nuevas organizaciones de sociedad civil que fueron surgiendo en el 2015 y otro tipo de organizaciones, no solo de sociedad civil. Precisamente intentaron utilizar, me parece a mí, una táctica que han utilizado antes, que es tratar de llamar un diálogo amplio para intentar retrasar una reforma, sabiendo que los tiempos son cortos. Sin embargo, se pone en evidencia que la pérdida del poder relativo cuando no se les hace eco. Ahora, en el caso de toda esta discusión, Juan José, ¿es factible que termine esto antes de fin de año? Bueno, mire, yo lo mencioné en un programa radial hace unos días, los tiempos. Sí. Los tiempos son complicados porque tenemos una agenda supercargada en el Congreso de la República. No solo exclusivamente estamos conociendo en estos momentos o se viene a conocer el tema de la reforma fiscal, estamos actualmente en sesión permanente. Nos quedan veintitantas sesiones de aquí al 30 de noviembre que cierra el periodo ordinario de sesiones del Congreso de la República. Aún hay pendientes iniciativas y proyectos de ley que están en discusión, por lo tanto, mire, habrá que ser en que también, vuelvo a repetirlo, qué habilidad y qué capacidad tiene el Ejecutivo para realmente el cabildeo de esta reforma tributaria para que se le priorice, si eso fuera el caso, y que obviamente pues la puedan sustentar en base a lo que pretenden gastar, en base a ese presupuesto que hemos escuchado en su gobierno abierto, 80.000 millones de quetzales. En realidad todas pareciera ser que son importantes y todas son estratégicas. También las reformas a la Constitución Política de la República están contempladas para que se termine el análisis y la aprobación este año. Pues mire, nosotros como bancadas estuvimos recibiendo a la Secretaría Técnica que estaba encargada de la elaboración de las reformas. De acuerdo a lo que nos platicaron cuando me tocó a mí la reunión, es que ellos pretendían terminar los análisis de la reforma constitucional para septiembre. En septiembre también llega el presupuesto, también tenemos la discusión de los impuestos, también viene ley de competencia, existe una ley de agua, reforma electoral, reformas a la ley de contrataciones. Entonces la bandeja y los dados están bastante cargados como para hacer un sprint final en este año que nos permita cumplir con todas las expectativas, y creo que es bien importante que como políticos nos prioricemos qué es lo que Guatemala necesita. Obviamente el presupuesto se viene y habrá que ser muy serios y muy responsables de tener un presupuesto equilibrado con las normas presupuestarias o los candados adecuados para que nos permita fiscalizar y que haya transparencia y calidad de gasto. Muy breve, Samuel, te voy a dejar la última palabra. Sí, ¿existe capacidad de maniobra de parte de la bancada oficial para impulsar esta agenda de reforma tributaria? Si lo saben manejar bien, podrían hacerlo junto con un complemento de otro tipo de leyes que pudiesen ser. Actualmente no se percibe una unidad en la bancada. Además tienen la carga de la sociedad civil encima. Entonces el poder político, digamos, para impulsar una reforma de esta magnitud, es muy difícil que lo logren hacer. Pues les agradecemos muchísimo a Juan José y a Samuel su participación, y vamos a platicar con Marjorie a ver qué es lo que hay para la discusión de hoy en la noche.